En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Concluye este mes de septiembre con la fiesta en honor a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, uno de los 4 padres de la Iglesia occidental, uno de los mayores padres de la Iglesia por el conocimiento que tuvo de la Sagrada Escritura y del misterio de Dios. San Jerónimo nació en Dalmacia y en el siglo IV, y allí, de una familia bien situada económicamente, se irá de joven a estudiar a la ciudad de Roma para aprender aquellas ciencias retóricas y de la oratoria de aquellos clásicos, para aprender las ciencias humanas, que el santo estará enamorado humanamente de aquella ciencia humana y de aquella sabiduría. Será allí en Roma donde se convierta al cristianismo y sea bautizado por el Papa Liberio en torno a los 19-20 años de Jerónimo. Pero a pesar de ser bautizado, su pasión por la lectura de los clásicos latinos y griegos, pues era algo que le robaba totalmente el corazón, olvidando muchas veces su condición cristiana. Y eso, aumentado con la debilidad de la carne que tenía, pues era tentado muy fuertemente contra la pureza y la castidad. Años más tarde de su bautismo tendrá un sueño divino, un sueño sobrenatural, donde nuestro Señor Jesucristo se le manifiesta y le pregunta: Jerónimo, ¿tú a quién sigues? ¿De qué religión eres? Y dice: Señor, ¿cómo me preguntas eso? Yo soy cristiano. Y el Señor le dice: ¿eres cristiano o eres más bien ciceroniano? Porque lees más a Cicerón que la Sagrada Escritura. Aquello conmovió fuertemente a Jerónimo y desde aquel momento empezó a estudiar fuertemente la Sagrada Escritura. Huirá una primera vez de Roma, de esa Roma que era la ciudad del pecado, de esa Roma donde se daba tantos los vicios como normalmente, en general, en las urbes y en las ciudades, donde la mentalidad cosmopolita, donde la mentalidad moderna, normalmente siempre las ciudades son la avanzada de la sociedad, pues lógicamente ya sabemos qué avance y qué modernidad es la que el demonio procura, la del pecado, la de la degeneración. San Jerónimo huye de Roma y huye al desierto, y allí se entregará principalmente a 2 obras: el estudio de la Sagrada Escritura y la penitencia, la mortificación. Si conocéis algo de las representaciones del santo, es difícil encontrar alguna donde el santo no esté rodeado en medio de un ambiente tosco y duro, con una piedra en sus manos, semidesnudo, golpeándose su pecho, o con una calavera muy cerca. Era un gran penitente que llevó pues ese furor que tenía de corazón también hacia sí mismo, luchando contra las propias tentaciones. Pero no era el camino más adecuado. Cayó enfermo y tuvo que abandonar esas penitencias tan arduas. Esto coincidirá con una vuelta a la ciudad de Roma, pues el Papa Dámaso, de origen español, lo llamará para ser su secretario y encargarle la obra de la traducción de la Sagrada Escritura al latín. No porque no hubiera ya traducciones al latín, ya circulaban por la cristiandad traducciones de la Sagrada Escritura en latín, tomadas de las 70, aquella traducción que en el siglo II a.C. nuestro Señor se hizo del Antiguo Testamento para los judíos que estaban en la diáspora, fuera de la Tierra Santa. Pero eran traducciones estas al latín que no estaban totalmente exactas con el texto, etcétera, ciertas incorrecciones, ciertas imprecisiones. Bueno, el arte de traducir, que ya sabemos que siempre, como dice el adagio latino, traductore traditore, siempre que traducimos, siempre traicionamos algo
del sentido original de las palabras. Es difícil traducir. El Papa le encarga, la Iglesia le encarga a Jerónimo esa traducción por el conocimiento que el santo tenía de las lenguas antiguas, principalmente del hebreo y del griego. Y hará la traducción de la Sagrada Escritura, lo que hoy conocemos como la Vulgata, que será la traducción oficial por parte de la Iglesia que ella muestre y enseñe y entregue a los fieles para el conocimiento de Jesucristo. En aquella ciudad de Roma, Jerónimo no estará mucho tiempo, porque, como también hemos dicho, si era la ciudad lugar de pecado, es también lugar de envidias, de chismes y de maldades. Y San Jerónimo tendrá que sufrir los chismes, las maldades, las envidias, incluso de aquellos mismos que eran sus hermanos de religión. Había reunido a unas cuantas mujeres en torno a él, mujeres piadosas que buscaban al Señor, que querían rezar, que querían conocer a Jesucristo, que querían estudiar la Sagrada Escritura. Una de ellas, Santa Paula Romana, y su hija, que después le seguirán a Tierra Santa. Huirá Jerónimo de Roma y se refugiará en Belén, en la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo. Allí construirá su eremitorio y muy pronto le seguirán otras mujeres y otros varones santos que vendrán de distintos lugares, principalmente de Roma, para, escondidos como Cristo nuestro Señor quiso nacer, escondido a los ojos del mundo, en aquella ciudad pequeña de Belén, y encontrarse y darse y amar al Dios de la vida. Hay una anécdota también preciosísima de los últimos años de San Jerónimo. Era una noche de Nochebuena, noche de Navidad, y tras la celebración de la Santa Misa, San Jerónimo se quedó en acción de gracias ante el altar y tuvo una aparición de nuestro Señor siendo niño. El niño Jesús le dijo: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en este día de mi cumpleaños? Y Jerónimo le respondió: Señor, te doy mi honra, te doy mi fama, te doy lo que tengo. Y el niño Jesús le dice: ¿y nada más? San Jerónimo queda perplejo y le dice: Señor, las riquezas que tenía ya las he repartido entre los hombres, entre los pobres. Te daría mi cuerpo si con esto, pues lógicamente, te agrada y te doy gloria. Y el niño Jesús le dijo: Jerónimo, regálame hoy tus pecados para perdonártelos. San Jerónimo rompió a llorar y comprendió el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Este Dios que nos espera, este Dios que espera de nosotros que le regalemos nuestros pecados, que se los confesemos para darnos la absolución, para perdonarnos, llenarnos de su gracia y llenarnos de su amor. Ojalá imitemos a San Jerónimo en sus palabras y en sus acciones, tal y como dice la oración colecta de la misa de hoy. Esas acciones que principalmente se concretan en ese amor a Jesucristo que nos habla en la Sagrada Escritura. No debería pasar un día sin que cogiésemos la Sagrada Escritura, sin que leyésemos al menos una página de ella y sobre ella rezásemos, meditásemos, hiciésemos nuestra oración. Porque la palabra de Dios, como ella misma declara, es palabra viva y eficaz, espada de doble filo, es palabra que siempre nos habla y es siempre voluntad de Dios que se nos manifiesta a aquellos que la leen con ese espíritu con el que fue escrito en la fe de la Iglesia. Por eso hemos de tener ese amor a las Sagradas Escrituras, porque como el mismo santo dice, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.